Hola, bienvenida. Me alegra mucho que estés aquí. Hoy quiero hablar de un tema que a mucha gente le parece interesante y a la vez un poco delicado: la inteligencia artificial. Pero no como demostración tecnológica ni como moda pasajera, sino como una herramienta práctica para el desarrollo personal. El título de este episodio es IA para el desarrollo personal. El resultado me sorprendió. Y lo digo en serio. No porque la IA se haya vuelto humana, sino porque me ayudó justo en lugares donde no esperaba que una herramienta pudiera aportar algo realmente útil: claridad, decisiones, lenguaje, patrones, y en el fondo, en la manera en que me trato a mí mismo. Hoy te lo quiero contar con calma y con honestidad. ¿Qué probé? ¿Qué me sirvió? ¿Qué no? ¿Dónde veo límites y cómo usar la IA sin perderte en el camino? Si eres escéptica o escéptico, perfecto, yo también lo soy. Y si eres curioso, perfecto también. Precisamente con esa mezcla empecé yo. Antes de seguir, si este contenido te aporta valor, suscríbete al canal. Así no te pierdes los próximos episodios y me ayudas a seguir creando contenido útil y aplicable. ¿Por qué el desarrollo personal está tan presente ahora? Si vives en Europa, da igual si en una gran ciudad o en un pueblo, seguramente notas cierta presión en muchos ámbitos. Todo va más rápido, es más complejo, más confuso. Para mucha gente el trabajo ya no tiene límites claros. La comunicación es más internacional, las expectativas suben y al mismo tiempo aparece esa sensación de debería manejarme mejor conmigo mismo. Y entonces el desarrollo personal deja de ser un hobby bonito y pasa a ser una necesidad real. Preguntas como: ¿cómo decido sin darle 1000 vueltas a todo? ¿Cómo empiezo cosas sin quedarme atrapado optimizando? ¿Cómo mantengo la calma cuando todo llega a la vez? ¿Cómo pongo límites sin sentir culpa? ¿Cómo protejo mi atención? Durante mucho tiempo pensé que la clave era más disciplina, o el método correcto, o más motivación. Hasta que me di cuenta de algo. Quizás necesitaba menos métodos y más claridad justo en los momentos en los que me bloqueo. Mi punto de partida. Nada dramático, pero sí pesado. No estaba destrozado. Era más bien un desgaste constante de fondo. Demasiadas pestañas abiertas en la cabeza, demasiada autoexigencia y una combinación muy típica. Cuando algo era importante, me volvía perfeccionista. Cuando algo era incómodo, lo postergaba. Cuando estaba estresado, consumía todavía más información, artículos, videos, podcasts, en vez de actuar. Tenía herramientas, listas, calendario, sistemas. Pero el problema casi nunca era no sé qué hacer. El problema era no consigo ponerme en el estado mental adecuado para dar el siguiente paso. Y ahí fue cuando probé la interesiuntalia. Al principio solo por curiosidad. En plan, ¿de verdad esto ayuda? ¿O es solo bla bla bien redactado? Primer efecto inesperado. La IA como espejo de mi lenguaje. Mi primer gran clic no fue que la IA me diera una solución brillante. Fue que me mostró cómo me hablo a mí mismo cuando estoy bajo presión. Escribí unos párrafos sobre lo que me estresaba, lo que quería lograr y por qué me bloqueaba. Y pregunté: ¿qué patrones detectas en mi manera de expresarlo? Yo esperaba algo genérico, pero me devolvió observaciones que me tocaron, porque eran ciertas. Uso muchas palabras absolutas: siempre, nunca, todo. Formulo metas como ideales, no como pasos. Repito tengo que y debería, lenguaje de presión. Describo los problemas con detalle, pero casi no nombro mis necesidades. Y de golpe quedó claro. No era solo un problema de tiempo u organización, también era un problema de lenguaje. Y el lenguaje es pensamiento, y el pensamiento guía la conducta. Desde ahí dejé de usar la IA como máquina de respuestas y empecé a usarla como un espejo para reflexionar. Por ejemplo, le pedía: reformula esto sin reproche hacia mí mismo. ¿Qué parte es un hecho y qué parte es interpretación? ¿Qué suposición hay detrás de esta frase? ¿Cómo se lo diría yo a un amigo? Convierte esto en un siguiente paso posible en 10 minutos. Suena simple, pero para mí fue un punto de apoyo real. Segundo efecto inesperado: el riesgo de externalizarte. Después de unos días me entusiasmé, y justo ahí apareció el peligro. Como la IA ayuda rápido, es fácil caer en la sensación de por fin tengo el control, y sin darte cuenta, el desarrollo personal puede convertirse en autoexternalización. Dejas que te estructure todo, que te redacte cada mensaje, que te optimice cada plan. Y un día notas algo raro. Tienes muchas propuestas,
pero te sientes menos responsable, más pasivo. Por eso me puse una regla muy simple que sigo hasta hoy. La IA puede ayudarme a ver con más claridad, pero no puede decidir por mí. Quiero apoyo, no que me quite la autonomía. Y no quiero el plan perfecto, quiero un paso que de verdad haga. ¿Cómo uso hoy la IA de forma tranquila y aplicable? Te comparto formatos que a mí me funcionan. No como dogma, sino como ideas prácticas. 1. Claridad para decidir, sin convertirla en oráculo. Cuando me bloqueo, describo la situación y no le pido una respuesta final, sino preguntas. Por ejemplo, hazme 10 preguntas para aclarar esto antes de recomendar nada. ¿Qué criterios me faltan ahora mismo? ¿Qué opción es más fácil hoy pero más cara a largo plazo? ¿Qué valores están chocando aquí? ¿Cuál sería una decisión suficientemente buena, no perfecta? Lo curioso, muchas veces el bloqueo se afloja solo con las preguntas. No porque la IA tenga razón, sino porque yo me ordeno mejor. 2. Detectar patrones. ¿Por qué me pasa esto otra vez? Cuando veo que repito el mismo estrés, uso la IA como laboratorio de patrones. Describo 3 situaciones concretas y pregunto, ¿qué tienen en común? ¿Cuál podría ser el disparador? ¿Qué señal estoy detectando demasiado tarde? Dame 5 microintervenciones para la próxima vez. Las microintervenciones importan. No es cambiar tu vida entera, es un ajuste pequeño. Un límite dicho a tiempo. Un temporizador. Un no claro. Un estándar realista. Un recordatorio simple. 3. Comunicación. Poner límites sin sonar agresivo. Este tema es enorme. Mucha gente rinde muchísimo, pero poner límites se siente como egoísmo o como conflicto. La IA es un buen campo de entrenamiento. Yo escribo, quiero decir X, pero sin drama, y pido 3 versiones. Muy diplomática, neutral, directa. Luego pregunto, ¿qué parte puede sonar defensiva? O, ¿cómo lo recorto sin perder claridad? No copio y pego sin pensar. Lo uso como entrenamiento de lenguaje. Y con el tiempo se vuelve más fácil, porque entiendes algo clave. La claridad puede ser amable. 4. Diario más aprendizaje. No solo escribir, sino sacar conclusiones. A veces simplemente escribo lo que llevo dentro durante unos minutos. Luego dejo que la IA me ayude a convertir eso en aprendizajes. Resúmelo en 5 puntos. ¿Qué emociones aparecen? ¿Qué preocupación se repite? ¿Qué necesidades se ven aquí? ¿Cuál sería un paso pequeño para mañana? No reemplaza terapia ni amistades, ni pretende hacerlo, pero puede ser una herramienta útil para no quedarte atrapado en la rumiación. El punto europeo: privacidad e intimidad. Algo importante, sobre todo aquí. Cuando trabajas tu desarrollo personal, a veces expresas cosas íntimas, conflictos, miedos, relaciones, incluso salud. Yo me guío por 3 principios sencillos. Lo menos identificable posible. Nada de nombres reales, empresas, ni detalles que hagan reconocible a alguien. Comparte solo lo que podría sostener si hiciera falta. No por paranoia, sino por higiene. No trates a la IA como autoridad. Puede sonar convincente incluso cuando se equivoca, y solo conoce tu contexto por lo que tú le cuentas. Y si hablamos de crisis psicológicas serias, la IA no es para eso. Ahí hacen falta personas reales y ayuda profesional. Lo que más me sorprendió de todo esto. Si soy honesto, el cambio más grande no fue me volví mejor de repente. Fue más sutil. Aprendí a observarme con más precisión, sin machacarme. La IA me ayudó a convertir presión difusa en preguntas concretas, transformar perfeccionismo en un siguiente paso realista, pasar del caos mental a una estructura, y cambiar dureza interna por un lenguaje más neutral. Eso cambia la conducta. No en una noche, pero sí de forma palpable. Me sorprendió porque yo creía que el desarrollo personal era solo trabajo interno profundo o años de disciplina. Y sí, muchas cosas son profundas y toman tiempo. Pero otra parte es simplemente mejores preguntas, mejor lenguaje, mejores próximos pasos. Y ahí la IA, bien usada, es sorprendentemente útil. Un inicio suave si quieres probarlo. Si después de este episodio piensas, vale, quizá lo intento, hazlo pequeño. Elige un solo tema para 7 días, solo uno. Por ejemplo, foco por la mañana, límites en el trabajo, dormir mejor. Y haz esto. Escribe 8 a 10 frases sobre cómo va ahora. Pide a la IA preguntas, no soluciones. Pide 3 pasos pequeños.
Prueba 1. Al final, revisa. ¿Qué fue realmente útil? Y si quieres mantenerte realista, hay una frase que a mí me ayuda mucho. Hazme un plan que también funcione cuando tenga poca energía. Ese suele ser el punto decisivo. Cierre. Creo que la forma más sana de mirar la IA en el desarrollo personal es esta. La IA es una herramienta para ganar claridad, no para definir tu identidad. Puede ayudarte a ordenarte, pero no es tú. Y no debería reemplazarte, debería ayudarte a volver a ti. Yo soy Frederick, gracias por escucharme. Y recuerda, si te gustó este episodio, suscríbete al canal para apoyar el contenido y no perderte lo que viene.